Continuando con el fortalecimiento de competencias pedagógicas, la Dirección Regional de Educación Huánuco, con la finalidad de garantizar la evaluación para el aprendizaje en el contexto de la prestación del servicio educativo no presencial, pone a su disposición el video denominado "Cómo gestionar las evidencias de aprendizaje para brindar retroalimentación en la educación a distancia", estableciendo tópicos teóricos y prácticos sobre el análisis de evidencias para retroalimentar oportunamente y con calidad a los estudiantes de la educación básica. Iniciamos definiendo a las evidencias de aprendizaje como las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Así tenemos textos escritos, trabajos manuales, problemas resueltos, presentaciones orales, narraciones, comentarios, entre otros, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje y cómo lo han aprendido. Es momento de conocer las características de las evidencias de aprendizaje. Son pertinentes a la situación significativa, es decir, responden a un contexto real o simulado. Pueden ser tangibles como las prácticas escritas e intangibles como las exposiciones orales. Dan respuesta a los propósitos de aprendizaje. Dan cuenta de qué sabe hacer el estudiante en relación con los criterios de evaluación. Brindan información oportuna para realizar la retroalimentación. Promueven la reflexión de la práctica pedagógica y permiten identificar aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren los estudiantes. ¿Cómo y cuándo recoger evidencias? Las evidencias de aprendizaje se recogen con cierta periodicidad durante todo el proceso de aprendizaje, pero teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia, el propósito y los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje. Para recoger evidencias en la educación a distancia, es necesario considerar las necesidades de aprendizaje del estudiante en relación a la competencia que se está trabajando, los medios de comunicación que disponen las familias y los acuerdos previos y orientaciones establecidas para el recojo y envío de evidencias. La dosificación del recojo de evidencias dependiendo del proceso de aprendizaje, los avances y la fijación de momentos estratégicos. Los acuerdos colegiados sobre la periodicidad del recojo de evidencias en función a la caracterización del aprendizaje de los estudiantes y del contexto. Recuerda que no todos los productos de los estudiantes se constituyen en evidencias de aprendizaje. Asimismo, las evidencias se coleccionan y se organizan en el portafolio físico o virtual, implementada en la familia con orientación del docente. Análisis de evidencias. Para garantizar el análisis oportuno y adecuado de las evidencias de aprendizaje, es necesario valorar las competencias y conocer sus implicancias y exigencias para el estudiante y docente. Que los estudiantes conozcan los propósitos, criterios de evaluación y productos a obtener.
más atención requieren. Para ello, te sugerimos las siguientes preguntas reflexivas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesitas saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? Entre otras. La retroalimentación, sea oral o escrita, individual o grupal, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto. Debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño. La retroalimentación se da durante todo el proceso de aprendizaje. Durante el desarrollo de una experiencia de aprendizaje, el docente cumple su rol mediador, brindando andamiajes al estudiante. Asimismo, desde el inicio hasta el final, brinda retroalimentación por descubrimiento o reflexión, o en algunos casos la descriptiva. Ahora vamos a conocer los dos escenarios donde el docente brinda retroalimentación. El docente brinda retroalimentación en atención a las necesidades de aprendizaje o solicitudes de apoyo pedagógico del estudiante durante el desarrollo de la experiencia, como interacciones deliberadas y sostenidas entre docente y estudiantes por los medios de comunicación acordados con la familia. Asimismo, el docente brinda retroalimentación en atención a la obtención de las evidencias de aprendizaje, como actuaciones y o producciones del estudiante al término de la experiencia. El docente recoge y analiza las evidencias enviadas por estudiantes o las familias y hace las devoluciones según las formas y medios acordados con la familia. En el contexto actual, la retroalimentación debe responder a los escenarios de conectividad de las familias. Escenario con conectividad. Recepcionar las evidencias según medios de comunicación disponibles de las familias. Realizar comentarios orales o escritos que describan lo que logró y falta mejorar al estudiante. Usar las diferentes formas de retroalimentación que se ajusten a la mejor comprensión de los estudiantes, como preguntas, descripciones, comentarios, sugerencias, demostraciones, modelados, etc. Describir las estrategias y procedimientos utilizados y cómo mejorar. Escenario sin conectividad. Recepcionar las evidencias desde sistemas de comunicación comunitario u otro implementado por el docente. Realizar el seguimiento y planificación de las competencias que debería estar desarrollando el estudiante. Mapear las competencias que se espera desarrollar de acuerdo a las evidencias recogidas para remitir retroalimentación por el canal comunitario u otro medio. En ambos escenarios es vital garantizar que los estudiantes desarrollen las competencias de acuerdo a las experiencias de aprendizaje planificadas por el docente. Asimismo, es necesario que los estudiantes, con orientación del docente y ayuda de la familia, guarden sus evidencias en los portafolios. Caso práctico para el quinto siglo en el área de personal social. Sesión. Describimos costumbres que favorecen o afectan nuestra convivencia familiar. Propósito. El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen, identifican y describan las costumbres y las rutinas que favorecen o afectan la convivencia familiar. Para ello, a partir de la lectura sobre una fiesta costumbrista, reflexionarán sobre las costumbres que ayudan a que la comunidad sea unida y también sobre las situaciones que generan conflicto. Además, identificarán que las diferentes costumbres, situaciones o momentos que favorecen o que afectan la convivencia en el hogar. Finalmente, argumentarán sobre cómo las buenas acciones fortalecen la armonía familiar y por qué se deben cambiar aquellas que causan malestar o tristeza. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades. Interactúa con todas las personas. Construye y asume acuerdos y normas. Maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Estándar de aprendizaje.
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y evaluando sus deberes. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia, tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación con base en criterios de igualdad o equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de sus derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás. Evidencia. Escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consiste, cuándo lo realiza y cómo favorecen la convivencia en el hogar. Criterios. Conversa en familia sobre cómo es la actual convivencia en tu hogar. Identifica las costumbres que mantienen en tu familia y las nuevas que vienen practicando a causa de la pandemia. Escribe 3 nuevas costumbres familiares que hayan surgido durante el aislamiento social. Explica de forma escrita en qué consisten las nuevas costumbres que practican en el hogar. Describe cuándo realizan las nuevas costumbres y de qué manera les ayuda en la convivencia del hogar. Ahora veamos un ejemplo de retroalimentación sin perder de vista el caso presentado con anterioridad. Aquí tenemos el trabajo de Sheila, dice ella, para convivir en familia. En mi familia tenemos acuerdos para una mejor convivencia. Estas son: 1. Saludarnos en las mañanas. 2. Ordenar nuestros cuartos. 3. Ayudar con la limpieza de la casa. 4. Preparar el lugar para escribir mis clases. Y 5. Cuidar y ayudar a mis abuelos. ¿Qué nos pide la descripción de la evidencia? Escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consisten, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. Ahora vamos a analizar la evidencia de Sheila para brindarle retroalimentación. Para eso debemos tener en claro el propósito de la sesión, asimismo el análisis de la competencia y sus capacidades, como también el estándar de aprendizaje y los criterios de evaluación. La retroalimentación lo podemos hacer de forma oral o escrita, pero siempre debemos partir identificando logros. Podemos decir a Sheila de la siguiente manera: Sheila, en el trabajo presentado has logrado asumir nuevas responsabilidades que son el punto 4, preparar el lugar para escribir mis clases, y 5, cuidar y ayudar a mis abuelos. Estas 2 acciones se hace referencia porque ciertamente Sheila ha mencionado que ahora en su casa ella ha preparado un lugar para sus clases y cuida a sus abuelitos por ser personas vulnerables. Quizás antes de la pandemia no lo hacía, cumpliendo así con los criterios de la evidencia. Otro logro que también demuestra Sheila lo podemos decir de la siguiente forma: también has logrado identificar acuerdos que contribuyen a tener una convivencia en el hogar, porque esas 5 costumbres que menciona Sheila está ayudando a que su convivencia en familia sea mejor. Luego, en función a los criterios establecidos y teniendo en cuenta la evidencia de Sheila, podemos sugerir las siguientes acciones de mejora, ya que aún no ha logrado Sheila explicar en qué consisten, cuándo las realizan, por lo que podemos decirle: Sheila, para mejorar el trabajo, ¿podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos que señalas? ¿Cómo haces para realizarlos? ¿Crees que han ayudado a tener una mejor convivencia en casa? ¿Crees que hay otros acuerdos que ayudarían a tener una buena convivencia en casa? Y así le vamos planteando una serie de preguntas a Sheila que le permita reflexionar cómo ir mejorando o ampliando su trabajo. Recuerda, para el análisis de evidencias es necesario realizar previamente las siguientes acciones: revisar la competencia y qué implica para el estudiante el nivel de logro de esa competencia. Revisar el estándar de aprendizaje en relación a la competencia que estamos trabajando. Buscar la coherencia y relación de las evidencias con todas las capacidades o con las priorizadas de la competencia. Asimismo, es importante tener bien en claro las características centrales de los criterios de evaluación. Los criterios son explícitos, están claramente establecidos a partir de los estándares de aprendizaje.
Los criterios son estables, se observan los mismos aspectos en distintos momentos de evaluación y situaciones de aprendizaje. El análisis genuino de las evidencias de aprendizaje garantiza que brindemos una retroalimentación oportuna y de calidad que responda a las auténticas necesidades de aprendizaje. Ello nos permite formar estudiantes autónomos y mejorar nuestra propia práctica en la mediación pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Magíster Rosendo Leoncio Serna Román, Director Regional de Educación Huánuco. Buena gestión, mejor educación.